estar con vosotros, de verdad. Iba a daros el retiro, los ejercicios espirituales. De hecho, ya tenía incluso los libros, que los guardo para cuando sea ese momento, porque estoy encantado de estar con vosotros dando este retiro. Vamos a hacerlo en dos partes. Yo, que tengo un programa desde hace 20 años en Radio María que se llama Cristo Corazón Vivo, y hace mucho tiempo que no lo hago en directo, entonces me han dicho que si puedo estar a las 11 para hacerlo. Entonces vamos a tener dos partes. Una parte, como estaba planeado, una meditación de media hora. A mí tampoco me gusta hablar mucho, excesivamente mucho. Dejamos un ratito de oración y luego otra media hora para terminar a las 11 menos cuarto, 11 menos 10, que me da mi tiempo. Y luego ya vosotros, pues en otro tipo de, ya lo que los formadores, el director espiritual os diga, ¿no? ¿Qué es un retiro para un seminarista? Pues es calentar el corazón para que su vida lo viva desde el amor de Dios. O sea, es decir, yo recuerdo con mucho afecto mis retiros en el seminario, como aquí, bien cuidado, bien preparado. En el fondo, es algo tan importante para nuestra vida que podíamos decir que cuando nuestra vida vivimos unidos a Cristo, pues realmente nuestra vida de seminario va viento en popa. Y cuando perdemos esa unión profunda con Cristo, todo está en crisis. ¿Por qué? Porque no, pues como una relación de un noviazgo, cuando no, se dejan de enamorar o ya no te quieren la chica o la chica, pues automáticamente todo entra en crisis. Aunque seas muy intelectual, aunque estés muy preparado, aunque la chica sea muy lista o el chico sea... Pero cuando no falta esa pasión, ese amor profundo, pues automáticamente todo entrará en crisis. Por eso yo quería, como dos textos, comentaros del Evangelio muy sencillos, muy conocidos, pero que os pueda ayudar a rezar, a orar, que en definitiva es lo fundamental. Mira, el gran descubrimiento de mi vida para mí fue la oración. Cuando yo con 14 años, en aquellos ejercicios espirituales en la montaña de Cáceres, aquella, nunca me olvidaré, tarde noche de noviembre, yo me acuerdo que me puse allí de rodillas un rato largo y yo encuentro un profundo encuentro con Cristo, de verdad. Aquello me ha marcado la vida y hoy vivo de eso, incluso con todo lo arzobispo que soy. Yo vivo profundamente de ese encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque descubrí que ya no podía vivir sin Él. Descubrí que mi vida, incluso lo digo por si alguno, por lo que sea, al final no cuaja su vocación o lo que sea, pero Cristo sí, Cristo es para todos y Cristo no podemos. Por eso este retiro tiene sentido desde la situación que os encontréis cada uno, porque hay que estar unidos a Jesucristo. Ojalá sea desde la vocación sacerdotal, porque necesitamos santos sacerdotes y necesitamos muchos sacerdotes. No creáis que no necesitamos sacerdotes mucho, porque pues siempre hay necesidad de sacerdotes. Tenemos muchas dimensiones misioneras, pero también incluso en la archidiócesis los religiosos mayores a veces van dejando las congregaciones religiosas porque no tienen vocaciones, se van yendo y hay que suplir todo eso, ¿no? Y hay que tener muchos. Entonces yo creo que yo propondría esta meditación. Sería titulado Tener los sentimientos del corazón de Cristo, con dos textos. Ahora la transfiguración, que leímos el Evangelio el domingo pasado. Os voy a hacer porque yo creo que aquí está la vocación, tanto en Oriente como Occidente, dicen que aquí está la vocación del seguimiento de Jesús. Os voy a explicar por qué. Y os dejo después un rato para que recéis, meditéis tranquilamente, pero que hagáis oración, que recéis, aunque os aburráis, aunque no sintáis nada, no importa. El Señor es como el sol, nos cambia la piel o nos cambia el corazón sin darnos cuenta. Como también se nota mucho cuando uno no reza, cuando uno va dejando la oración, acaba perdiéndose. Decía Santa Teresa de Jesús que quien reza siempre llega a buen puerto, pero quien deja la oración se pierde. El texto que vais a leer es el texto que el Papa Juan Pablo II comenta, Santo Papa, en Mateo 17:1, que es la transfiguración del Señor, pero según la versión de Mateo, de San Mateo, no es la de Marcos que leímos el domingo pasado.
leedla. Nunca penséis que el Evangelio lo sabéis, nunca, aunque sean textos tan conocidos como estos, el de ahora y el de después, no sabemos el Evangelio. Yo todos los días rezo un rato largo con los Evangelios y siempre descubro luces nuevas, siempre descubres algún detalle, no un detalle, sino una vida, porque la novedad del Evangelio de un texto es Cristo, y Cristo está vivo, y Cristo se va uno descubriendo esta realidad. En la transfiguración del Señor está vuestra vocación y está la mía. Está la vocación de todo seguimiento de Jesús. No dice el Evangelio el nombre del monte, aunque la tradición lo identifica con el Tabor. Y de hecho hay un salmo que rezamos en los laudes todas las mañanas, o muchas mañanas: el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre, son los dos grandes montes. Y en aquella zona, subiendo a Jerusalén, que así explica la Iglesia lo que es la Cuaresma, estamos subiendo a Jerusalén, hay una montaña alta. Lo que dicen los tres textos del Evangelio y la carta de San Pedro, que es testigo que el Señor se transfiguró en aquella montaña alta, es una montaña alta. Lo cual ya nos dice a nosotros una pista para nuestra vocación. Hay que subir con Cristo a la montaña de la contemplación, a la oración. Todos los días hay muchos montes de la contemplación en la Escritura, ¿no? Sinaí, el monte Oreb. Es curioso que los grandes montes, los grandes que han estado en montes, son los que se le va a aparecer con Cristo transfigurado, y Pedro es los que van a estar allí presentes en el monte, en la montaña alta, en el Tabor, ¿no? Según la tradición. ¿Por qué? Porque Moisés, que está ahí, va a conversar con Jesús, y Elías son los dos grandes de los montes, el monte Sinaí, el monte Nebo, donde según la tradición muere también Moisés, también la Escritura lo dice, murió Moisés en el monte Nebo, y luego el Oreb es el monte de Elías, ¿no? Vamos entonces a hacer, como diría San Ignacio, una composición de lugar, cada uno lo que más le ayuda, porque la oración hay muchas formas y maneras de orar, pero lo importante es permanecer en su amor, estar con Jesucristo. La lección divina es lo más recomendado de la Iglesia y lo que hace la liturgia: leer la palabra, meditarla, orarla, contemplarla, pero también a veces en la oración es estarse amando al amado, que dice preciosamente San Juan de la Cruz, estrato de amistad con el Señor. Y están camino de Jerusalén, y antes de llegar a Jerusalén, como dice preciosamente un prefacio, Jesús quiso en su cuerpo, en su persona, presentar los signos de su divinidad, para que aceptasen el escándalo de la cruz. Es el único texto de todo el Evangelio prácticamente que Jesús aparece transfigurado. ¿Qué significa la palabra transfiguración? Más allá de la figura, está más allá de lo que se ve. Es decir, sería un resucitado que todavía no ha muerto, sería como todos los signos de su divinidad, pero claro, no tiene los signos de la pasión, porque todavía no ha muerto y resucitado, pero aparece en su plenitud, dice que más blanco que un batanero, es decir, no pueden dejarlo, ¿no? Para vosotros como seminarista en este retiro, ¿qué deberíais de pensar? Que esto es un retiro, subir al monte de la contemplación. Estos son unos ejercicios espirituales. Esto es la oración diaria que hacéis. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Por tanto, vamos, ¿y quiénes suben? ¿Suben todos al monte de la contemplación? Pues no, curiosamente. Hay tres: Pedro, Santiago y Juan. La vocación no es para todos. Hay muchos, dice Jesús en el Evangelio, que se hacen eunucos célibes por el reino de Dios. No todo el mundo capta lo que significa el seguimiento de Jesús. Pero estos tres sí: Pedro, Santiago y Juan, que van a estar también en la resurrección de la hija de Jairo, y van a ir desde allí también, como dice un himno precioso de los laudes, para ir al Calvario, cítame en Getsemaní. También van a estar los tres, y entran solo los tres en el huerto: Pedro, Santiago y Juan. O sea, vosotros sois ese Pedro, Santiago y Juan, sois vosotros. Somos los sacerdotes, hemos sido llamados a experimentar una experiencia profunda del Señor. Los otros también han sido llamados, pero, ¿cómo diría yo? Es una llamada nuestra que hace el Señor como una predilección de su corazón. Porque como uno no tenga una experiencia profunda de Jesucristo y de su corazón,
Probablemente seáis siempre o viváis un cierto como funcionariado, cumpliréis una misión, unas prácticas, una cosa, seréis más o menos piadosos, pero no habrá una pasión por el Señor y por Jesucristo. No seréis hombres verdaderamente llenos del amor de Dios. Y eso se fragua aquí en el seminario. Mirad, lo que no viváis aquí no lo vais a vivir después fuera. Nos decía el director espiritual de nuestro seminario: ¿qué se vive después del seminario? Lo mismo que en el seminario, pero corregido y aumentado. Es decir, que los que tienen defectos y fallos y son, cuando salgan, es verdad que tenemos que creer en la gracia de Dios, pero la gracia sobre todo se derrama en la formación, aquí en estos momentos. Por eso es importante pasar ratos con el Señor, docilidad a lo que te mande el director espiritual, los formadores. También, por supuesto, tiene que tener una vida ordenada, un seminarista tiene también que descansar y cuidar la salud y todo ese tipo de cosas, pero es importante esto. Suben los tres, Pedro, Santiago y Juan. He subido yo muchas veces a ese monte, por lo menos, bueno, iba a decir cientos, pero he subido muchas veces al Tabor, casi todos los años. Es un monte precioso, se sube con unos especies como de taxis, están allí los beduinos abajo y se ve Naín, por ejemplo, este pueblecito en que hay muy poca presencia cristiana, solo hay una ermita que recuerda el famoso y precioso milagro de Jesús con la viuda de Naín. Y allí se ve el Hermón, cuando hace buen tiempo se ve el Hermón, y también se ve el lago Tiberíades desde allí. Pues suben allá y Jesús se transfigura, se ve más allá de la figura. ¿Dónde está nuestra vocación? Mirad, nuestra vocación está en lo que dice Pedro: Señor, qué bien se está contigo aquí. Cuando tú digas una y otra vez, con eso que dice el Papa Francisco, ser memorioso, y traigas a la memoria por dónde el Señor te ha llevado, y tú puedas decir: Señor, qué bien se está contigo aquí. ¿Qué bien se está contigo aquí? Estoy bien con mis amigos, estoy bien también en mi casa, estoy bien con mi familia, pero Señor, qué bien se está contigo aquí, ¿eh? ¿Por qué es muy importante resumir aquí? Porque casi siempre estamos soñando, y eso es muy propio de los chicos y de los jóvenes, y como están siempre soñando, no aprovechan nada, soñando con el equipo del seminario ideal, el rector ideal, la diócesis ideal, la parroquia ideal, el pueblo ideal, y eso nunca llega. Por eso hay que decir: qué bien se está contigo, Señor, aquí, como estamos, aquí. ¿Dónde vive? Que si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué vamos a hacer sin ti? Señor, qué bien se está contigo aquí. Tanto en Oriente como Occidente, dice San Juan Pablo II, que aquí está la vocación. Y de hecho en los monasterios, en la vida consagrada, como una persona no haya descubierto esto, ¿qué sentido tiene vivir en el seminario? O una vida que todo va encaminado hacia la vida sacerdotal. Entonces es muy importante que tú, y si no crees que tal, pídeselo al Señor, la vocación. Se cuenta la historia de Teresita de Lisieux, que le decía que mi esta se meta al Carmelo. Le decía al Señor: y si no tiene vocación, dice: pues dásela tú, que para eso eres Dios, claro. Pedirle al Señor la vocación también. Señor, elígeme para tu camino, elígeme, porque yo quiero seguirte. ¿Cuántos chicos han entrado al seminario, han salido, han vuelto, han entrado? Yo, para que estoy hablando con todos los curas yo creo que hablo ya con todos, prácticamente, y con algunos más de una vez, y sigo hablando, porque me parece que es muy importante la cercanía del obispo a sus sacerdotes y a sus seminaristas, ¿no? Pues cuántas historias de esas hay. Pues yo salí, me llevé, tuve una crisis, pero entré, volví, tal y cual, y al final he sido sacerdote. Pues claro. Pero es importante, en esa línea de docilidad a lo que nos digan, que yo pueda decir una y otra vez: Señor, qué bien se está contigo a ti. ¿Dónde vas a estar mejor un sábado por la mañana que con Cristo aquí haciendo este retiro? Que además Cristo, como decía el Papa Benedicto XVI, no te quita nada, solo da, no te quita nada. Y si algo te quita Jesucristo, es que no merece la pena. No merece la pena ni la droga, ni el alcohol, ni meterse en el egoísmo, ni en el pecado. Todo eso es decepcionante. Lo único que merece la pena es el Señor. Y estando allí, en la transfiguración, aparece para mí lo que es la vida de un seminario. ¿Quiénes aparecen hablando con Pedro? Perdón, con Jesús. ¿Quién aparece? Y Pedro, que está allí. ¿Quién aparece dialogando con Cristo?
Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? La ley, decálogo, que siempre será actual, no está superado. Cuando le pregunta el joven rico a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para...? Cumple los mandamientos, le dice Jesús. No le dice, eso ya está superado, ¿no? Cumple los mandamientos, seguirán siendo actuales. ¿Cuáles? Y le dice Jesús los mandamientos. Cumple los mandamientos, sobre todo le habla de la relación con los demás, que es lo que siempre nos cuesta más en un seminario. Con Dios a veces tenemos pocos problemas, porque Dios es tan bueno, siempre nos quiere, pero la relación con los demás es fundamental, para que cuando yo salga al seminario, pues forme un presbiterio, es decir, viva una unidad con los hermanos, una fraternidad sacerdotal con los hermanos. Y eso se fragua aquí, ¿no? Entonces, por una parte, aparece Moisés, que por cierto, entra en la tierra prometida, no había podido entrar en la tierra prometida porque se quedó en el monte Nebo y ahora entra, aunque sea en una aparición. Pisa la tierra prometida, en el monte de la transfiguración. ¿Y el otro quién es? Elías. ¿Quién es Elías? El profeta, el místico. Pero la vida cristiana no es ni solo uno ni solo otro. Mirad, si solo fuese Moisés en una vida de un seminario, esto sería como un cuartel de la Guardia Civil. Y eso no forma, porque te forma unas leyes, te forma en una realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a casa a los fines de semana o llegas a la casa a la tarde o tal, ni reza, a veces ni vas a misa los domingos, incluso a los domingos ya estás en verano, porque no estás convencido, y eso es muy importante, ¿no? Mirad, cuando uno se ordena de sacerdote, al otro día prácticamente tiene una libertad total y absoluta, porque nosotros no vivimos en una vida comunitaria, no somos religiosos. Entonces eres tú el que te tienes que tomar muy en serio tu vocación, sabiendo que como tú no la cuides, no la va a cuidar nadie. Y como tú no, cuando llegues a casa, yo lo hacía cuando era seminarista, yo iba a casa y había cosas que tenía que decir que no, porque tenía que rezar, tenía que orar, y por supuesto iba a misa todos los días, pero todos los domingos siempre. Incluso cuando estaba yo además era joven normal, yo iba ya a misa todos los días, desde los 14 años prácticamente. Entonces tenemos que tener esa realidad clara en nuestra vida. Ahora, ¿solo Moisés o solo Elías? Los dos. Elías también es necesario. El hombre místico, el hombre que vive en el corazón con alegría, el que vive también esa valentía. ¿Cuál es la clave de nuestra espiritualidad? Que dialogue con Cristo. Que Moisés y Elías dialoguen con Cristo. Es decir, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, decir, para que nuestra vida en el seminario, vosotros que tenéis que ser más testimonio, no para que os caiga una responsabilidad, una culpabilidad, pero tenéis que ser testimonio para los pequeños y tenéis que estar ahí muy al tanto de que se miran en vosotros, ellos se miran en vosotros. Como los que están en el seminario mayor miran los que están ya terminando, y a veces no somos lo que, si no nos ven nunca ilusionados con Cristo, si nos ven criticando siempre, si ven que no somos... Por eso está el espíritu cuaresmal, para que nos vayamos quitando de tantos vicios y tantas cosas, para que lleguemos a la fiesta de Pascua libres de todo afecto desordenado. Entonces, fijaros, ya tenemos dos claves que podéis meditar, muy importante para la vida de un seminario, en Cuaresma y siempre. Primero, subir al monte de la contemplación, que subimos todos los días en la oración, todos los retiros. Importantísima subir al monte de la contemplación, que nos invita a Jesús. Pero lo más importante, segundo, lo que dice Pedro, que se ve que se ha encontrado con Cristo. Señor, qué bien se está contigo aquí. Qué bien se está contigo aquí. Y tercero, fundamental también en una vocación, fundamental, que tú digas que nuestra vocación es, por otra parte, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, cumplir unas leyes, cumplir una disciplina que es necesaria y que nos santifica. Mirad, los que no han pasado por un seminario se les nota mucho. Yo he estado en el seminario que fue 7 años. Los que estuve en Cáceres, en el seminario, y luego los que terminé aquí la teología. 7 años. Cuando un sacerdote no ha estado mucho tiempo en un seminario, se le nota muchísimo. Mucho se le nota. ¿Por qué? Porque el seminario crea un estilo. Y a más años en un seminario, curiosamente parece que lo contrario, más madura está la persona. Curiosamente, los que habían entrado en el menor, cuando Pablo VI hace un estudio en Milán y dice quiénes son las vocaciones más seguras,
los que han venido del menor, curiosamente, más que los que entraron en el mayor, curiosamente. ¿Por qué? Porque el seminario menor forma en algo que es muy importante, y es en una disciplina, que es lo que nos cuesta hoy mucho. Por eso digo que es Moisés y Elías. Es decir, solo una persona puede ser esqueleto y hueso, no sería humano, tiene que tener carne, pero solo la carne sin un esqueleto es fofa y se cae. Necesitamos las dos cosas, ese es el diálogo con Cristo. De tal manera, esto es así, y vamos, yo lo veo esto clarísimamente en mi vida de relación con el Señor, que es fundamental el que nosotros todo esto lo tengamos como muy claro, para que vivamos. Y se nota, yo me acuerdo cuando he estado con superiores, formadores o con vicarios, y aquí me pasó en Toledo, había gente que a veces, en el tiempo de don Marcelo, pues a veces llegaban gente que estaba ya tal, bueno, pues con 4 años que haga del seminario, o 4 o 5, se le notaba muchísimo se nota que uno no ha pasado por un seminario. Mira, el seminario educa, y el seminario te hace quitarte muchas que tenemos, tonterías que a veces tenemos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario y llegaba aquí a Toledo, llegaba por la mañana temprano a rezar, y nos podíamos rezar allí, éramos mucho entonces, 120 por allá, en aquella capilla. Yo me acuerdo, siempre llegaban los frioleros, cerrar puertas, ahora no se podía hacer, cerrar ventana. Llegaban los calurosos, la abrían, y así estábamos muchos, hasta que de momento decían, mire usted, aquí ni cerrar. Nos aguantamos todos, ya está. El que tenga calor que aguante y el que tenga un poco frío que aguante. ¿Cómo se hace? Eso educa muchísimo. ¿Por qué educa mucho? Porque te acabas acostumbrando como sacerdote y a que tienes, esa es la negación total, que se tiene uno que a veces que negar a sí mismo. Y esa es la práctica cuaresmal. Yo no digo que a veces si estás tú solo en la capilla, pues abras todas las ventanas o pongas toda la calefacción. Pero cuando estás con gente, tienes que pensar en los demás. Y esa es la estética cuaresmal. Y eso es lo que yo creo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante nuestra vida espiritual. Y eso cuando uno no ha vivido en un seminario no lo tiene. Porque eso pasa como la diferencia que hay entre un sacerdote y un soltero, una soltera. Muy distinto. Es verdad que el sacerdote no se casa, pero no es un soltero. Tu tierra tendrá marido, tiene a Jesucristo. La que es soltero y soltera, ¿qué pasa? Que vive solo para hacer su voluntad. Eso es soltería, eso es un solterón, una solterona. Eso no es el seguimiento de Jesús. Hay gente que se queda soltero por egoísmo, por no tener responsabilidades, pero hay otros que lo hacen, pues realmente pues porque quieren seguir a Cristo, y eso es el celibato nuestro, ¿no? Eso es lo que significa. Que luego el Señor te da, como dice el Evangelio, no tengas miedo a la soledad, porque el Señor te va a dar amigos, hermanos, padres, madres, como dice Jesús en el Evangelio. No te va a faltar nunca de nada, si tú sigues a Jesús. Y si esta es tu vocación, que tendrás que discernirla, por supuesto, con tu director espiritual. Seguimos. Qué bien se está contigo, Señor, aquí. ¿Cuáles son las 3 claves también que siguen de un seminarista, de una vida del seminario? Y termino, para dejaros un ratito y luego comenzamos, después de un cuarto de hora, otra meditación, pero rezamos ahora un poquito. ¿Cuál sería las 3 claves? Mirad, y eso lo podéis meditar cada uno de vosotros. ¿Qué dice? Hay una teofanía, el Padre habla, Jesús responde y el Espíritu Santo dice que le cubría con su sombra. Recordamos el texto precioso donde dice que el Espíritu Santo a María le cubrió con su sombra, una nube, ¿no? Pues eso aparece aquí también, es una teofanía, aparece la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son las 3 preguntas, o sea, las 3 afirmaciones clave que dice el Padre sobre Jesucristo, que las dice sobre ti? Y esto es lo que te tienes que quedar rezando en este rato y en el retiro de la mañana. Primero, tú eres mi hijo amado. El seminarista es hijo amado de Dios, por eso te ha elegido. Tú eres mi hijo amado. Fijaros, tú eres mi hijo amado, se lo va a decir el Padre a Jesús en 2 momentos que forman parte de la vida de un seminarista, en las claves de un sacerdote y de una vida. ¿Cuándo dice Jesús, tú eres mi hijo amado? Lo dice en el Tabor y lo dice cuando es bautizado en el Jordán, en lo alto del monte y en lo bajo de la vida.
Ese salmo tan bonito que dice: si subo al monte, si subo a la altura, allí te encuentro. Si bajo en el abismo, allí estás tú. Es que esto es importante para la vida de un seminarista, porque uno puede tener vocación y muy clara, aunque sea pecador, aunque le cuesta superar ciertas cosas, tendrá que ir luchando con una ascética, pero esto es importante que lo tengamos claro. Si subo al monte de la contemplación, allí te encuentro. Si bajo en el abismo, también estás tú. Estas mismas palabras, yo cuando bautizo a un niño, se lo digo a sus padres: ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Y te dicen el nombre que sea. Hay un chiste muy bueno que dijo llegó a bautizar a un niño y tenía muchos granitos el pobrecito, y le dice el cura: este niño necesita penicilina. Dice: no, que es un nombre muy feo, póngale usted Juan como su padre, ¿no? Se pensaba que el nombre que le iba a poner era penicilina. No. Bueno, pues en ese sentido, y esto es importante para nuestra vida, la clave está en que yo escuche esa palabra siempre: tú eres mi hijo amado. Siempre. En el monte de la contemplación y en la bajura. Cuando estoy en lo alto, allí te encuentro, pero también cuando bajo al abismo, si vuelvo y ahí está el tema del perdón de los pecados, la misericordia, la confesión frecuente, todo eso que lo necesitamos todos, porque todos somos pecadores, lo reconocemos todos los días en la misa. La Iglesia no te iba a decir que dijese todos los días una mentira, y yo mañana celebro 3 misas, que celebro muchos domingos, y en todas tengo que reconocer que he pecado, y a veces entre una misa y otra casi no me da tiempo de pecar, pero soy un pecador. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si subo al monte, ahí estás tú. Tú eres mi hijo amado. Esta es tu palabra. Tu nombre, el hijo amado de Dios. Este es tu nombre de seminarista. Tú eres mi hijo amado. Segundo, en quien me complazco. Porque a veces da la sensación, y esto es tremendo, pues de que el Señor está harto de nosotros. Qué aburrido tengo que tener a Dios. Ya Dios no me puede ni ver, porque como soy tan trasto, como soy un pecador, como tengo tal defecto, como no acabo de superar este pecado, o este defecto, este fallo, ya Dios no me aguanta. En quien me complazco. Y tercero, escucharle, que eso lo hacéis muy bien al seminario, como todo. ¿Por qué? Porque yo estoy segurísimo que cada uno de vosotros, pues su vida está determinada por la escucha de la palabra de Dios. La escucha en la Eucaristía celebrada cada día comulgada. Me acuerdo que dando ejercicios espirituales, lo cuento muchas veces por este texto, en Tierra Santa, en Nazaret, di ejercicios a sacerdotes, muchos sacerdotes. Recuerdo que hicimos la ruta de subir, estuvimos rezando con los hermanitos de Foucault, que tienen allí cerca de Nazaret una pequeñita adoración eucarística, y después subimos casi los 40 que éramos hacia donde vivió Carlos de Foucault, que vivió 3 años allí con las clarisas. Y ahí estuvimos. Y recuerdo que nos recibió una clarisa francesa muy mayor, 80 años, y allí en francés nos dijo: ¿qué significa Nazaret? Mirando todos a Nazaret, ellas tenían allí un pequeño monasterio muy pobre, y se veía Nazaret. Y nos dijo esta religiosa: buscar Sofonías 3. Y buscamos Sofonías 3 y dice: ¿os habéis fijado lo que pone Sofonías 3? Que Dios baila de alegría por ti. Dios danza de alegría por ti. Tú eres la alegría en el corazón de Dios. Pues pensarlo esto. Tú eres la alegría en el corazón de Dios. Estamos un cuarto de hora rezando, meditando, no sé cómo lo habrá el director espiritual o el rector. Y después ya os hablo porque tengo la mañana muy complicada, pero vosotros esto podéis recogerlo. Tenéis que meditar, hacer el lección divina de Mateo 17:1, que es el texto. Si alguno quiere incluso profundizar más, ahí está Vita Consecrata del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tiene una explicación bellísima este icono, pero preciosa, de los comentarios más bonitos que yo he visto. Entonces leerlo también, y tenéis para leerlo si acaso. Lo que es importante en la oración es no tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Siempre tiene que estar el alma activa, pero activa no significa haciendo cosas, sino, pues yo sé que estoy meditando, estoy orando, pero tengo que algo que, porque si no, te acabas aburriendo. ¿Dónde estará el amigo? ¿Dónde estará? Voy a mi casa, ya me está haciendo, no sé cuánto. Y acabas perdiéndote lo que significa este día de gracia, que es un retiro en Cuaresma. Estamos subiendo a Jerusalén, tenéis los sentimientos de Cristo, subimos al monte de la contemplación. Señor, qué bien se está contigo aquí.